Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a esta mesa redonda previa a la inauguración de la exposición Las Conquistadoras de la fotógrafa Isabel Wegman. Hemos querido titular, por tratarse del tema que se trata, esta exposición, sobre todo de mujeres inmigrantes, exiliadas, básicamente migrantes y exiliadas. Hemos querido titular esta mesa redonda como Un lugar bajo el sol. En este diálogo van a participar destacadas escritoras latinoamericanas, como ustedes seguramente ya lo saben, la argentina Valeria Correa Fiz, la chilena Lina Meruane y la venezolana Michelle Roche Rodríguez. Este diálogo versará sobre uno de los grandes problemas públicos de nuestra época, a saber, los enormes movimientos de población entre el sur y el norte de nuestro planeta, que constituyen no solamente un extraordinario fenómeno demográfico, sino también un complejo proceso cultural y político que está cambiando de manera profunda y duradera el rostro de la humanidad y la textura de las sociedades contemporáneas. En este contexto, las tres autoras invitadas compartirán su experiencia y su punto de vista sobre el impacto de las migraciones en la literatura y la influencia de la literatura en los individuos, las familias y las comunidades que dejan sus patrias de origen y se asientan en patrias de refugio o de destino. Al mismo tiempo, Un lugar bajo el sol es la mejor introducción a la exposición Conquistadoras de la fotógrafa chilena Isabel Wegman, que recoge una muestra excepcional de las mujeres migrantes que han cruzado el Atlántico en su búsqueda de mejores horizontes y que contribuyen hoy a la cultura, las letras y las artes de Hispanoamérica. Bienvenidos, pues. Dejo la palabra a las escritoras y quiero agradecer la presencia de la Legación Diplomática de la Embajada de Colombia y, desde luego, como ya he dicho, la de todas ustedes y ustedes. Muchas gracias. Tienen la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Casa de América en la persona de Ana María Rodríguez, que ha hecho esta interesante introducción el día de hoy. Felicitaciones a Isabel Wegman por su exposición de hoy, que se inaugura el día de hoy, y por habernos invitado tanto a formar parte en imagen y en palabras el día de hoy. Yo les propuse a Lina y a Valeria un breve recorrido, pero también iré yo aderezando un poco con mi experiencia, puesto que ya ha hablado Ana María de que somos tres extranjeras en condiciones muy distintas viviendo ahora mismo en España, ¿no? A mi lado derecho tengo a Valeria Correa, nacida en Rosario, es poeta, narradora, y su libro más reciente es la maravillosa colección de cuentos Hubo un jardín, publicada por Página de Espuma este año. Valeria ha vivido en Miami, en Italia y en Madrid, y hoy nos hablará de su experiencia. A mi lado izquierdo tengo a Lina Meruane, chilena, de Santiago, narradora y ensayista. Su libro más reciente son los ensayos Palestina en pedazos, que se publicó también hace unos meses, ¿no? Yo quería comenzar poniendo sobre la mesa la noción de migración y de extranjero, que es un poco a lo que ha hecho alusión Ana María hace un momento en su introducción. Y voy a comenzar refiriéndome a un ensayo que quiero recomendarles a todos y a todas, si no lo han leído. Richard Sennett tiene, Anagrama publicó su más reciente ensayo en 2014, son dos ensayos, uno sobre el gueto judío en Venecia y uno que se llama El extranjero, que es el que da el título al libro, donde él propone una visión interesante sobre lo que quiere decir la condición de migrante, la condición de extranjero, ¿no? Él se refiere principalmente a esta condición de haber salido de un lugar y nunca terminar de llegar al otro lugar, es decir, que no eres ni del país que dejaste, ni del país al que llegas. Él difumina un poco la noción de patria y propone que el nacionalismo, según la historia que él cuenta, allí la noción de nacionalismo comienza en 1848 en Europa, casi al mismo tiempo que la noción de pueblo, ¿no? También es el momento de las primeras grandes migraciones de
extranjeros de un país a otro, ¿no? Políticas y sociales como tal. Él habla, y es la propuesta que yo les voy a hacer a ustedes. Me gustaría quizás que en primer lugar comience Valeria y luego, si quieres, cierras tú, Lina, y que las dos hagan alusión a su experiencia, tanto tú en Italia y en España, y tú a tu experiencia en Estados Unidos y ahora en España. Pero a ti te voy a pedir algo adicional después. Que tiene que ver con tu ascendencia palestina, por supuesto, que ya eso es algo que también deberíamos hablar acá. Pero la noción del espejo desplazado. Es decir, ser extranjero es como tener todo el tiempo un espejo frente a ti, esto no lo digo yo, pero me encanta, lo dice Richard Sennett, que siempre está desplazado, en el que siempre te estás viendo un pedazo de ti mismo allí, ¿no? La asimilación, dice, en el fondo nunca tiene lugar. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, buenas tardes a todas y a todos. Lindo estar aquí convocada para compartir con Lina y Michelle esta charla y en torno a los retratos maravillosos de nuestra querida Isabel. Es verdad, es un espejo desplazado, no conocía esta noción, pero me interesa mucho. Quizá empiece por decir una obviedad, ¿no? Porque cuando la gente piensa en las distintas formas de extranjería, migración, exilio, etc., se tiende a pensar básicamente en la pérdida de un territorio, ¿no? Pero yo creo que las pérdidas son mucho más extendidas y más profundas. Algunas muy obvias, un territorio, una lengua, una cantidad de objetos personales. Pero también se pierde, obviamente, también lazos familiares y afectivos, pero también se pierden mitos, se pierden estructuras simbólicas, se pierde patrimonio cultural y patrimonio social, se pierde también una afinidad en el humor. Las pérdidas son numerosas, ¿no? Y entonces... Te digo, Michelle, me interesa mucho esta idea del espejo desplazado. Yo siempre había pensado en cierta manera como el exilio o la expatriación, o el distinto término que le quieran poner, como un magisterio, ¿no? Hay un montón de cosas que uno aprende de su identidad nacional, que tienen que ver en que se conforman en la confrontación. O sea, se van conformando o van apareciendo en tanto que uno se compara con la cultura de llegada. Uno aprende cosas de uno mismo y de su país mirándose desde ese otro lugar que podría ser el espejo desplazado, ¿no? Entonces... y además hay otra cosa que reflexioné bastante en torno a mis dos últimos libros, el libro de poesía que se llama Museo de Pérdidas y el libro de narrativa, que es una colección de 7 relatos que se llama Un jardín, y que tiene que ver con el exilio como una segunda infancia. La infancia yo creo que es un territorio del que nos vemos excluidos de manera obligatoria. Y la infancia es ese territorio, no lo digo yo, lo dice la psicología, donde se cristalizan y consagran todo nuestro imaginario y parte de nuestro sistema de valores. Entonces, de alguna manera, ese imaginario perdido en la infancia y perdido nuevamente a través de las migraciones, es algo que es interesante porque regresa como pérdida, regresa como pesadilla y regresa como orfandad. Esa es un poco como mi experiencia. Yo, no sé, creo que como es una charla, más que seguir hablando, me interesa también escuchar y que esto se vuelva un poco más dinámico, ¿no? Sí. ¿Sigo o quieres Sí, sí, no, ya vamos a volver de todas maneras a lo del orfandad. Ya dijeron tantas cosas provocadoras sí. Que yo ya quiero saltar a la conversación. Bueno, primero que nada me sumo a los agradecimientos, un aplauso aplauso así pequeñito por ahora a Isabel. Y estaba pensando en esta idea mientras escuchaba a Valeria hablar y por supuesto a Michi,
en esta idea del espejo desplazado. Lamentablemente no conocía este texto, correré a buscarlo mañana. Y tengo como dos cosas que quiero decir aquí. Okay. La primera es, voy a partir por lo segundo en realidad, que es lo que estaba, digamos, el tema de la pérdida. Yo soy nieta de migrantes por ambos lados, por un lado el palestino, por otro lado el italiano. Ahí son viajes en realidad de norte a sur o de sur a sur, ¿no? Hay como varias direcciones de ese viaje. Y lo que yo aprendí pensando en la historia de mi familia, sobre todo de mi familia palestina, que es sobre la que he escrito, es que es cierto que hubo una especie de asimilación forzada de estas comunidades, ¿no? Porque tanto los italianos como los palestinos y los demás árabes que llegaron a América Latina en grandes oleadas, y en particular la Palestina a Chile, así como los croatas y los judíos y una serie de otras gentes, ¿no? Que se movieron de una Europa empobrecida a el sueño americano, que era de norte a sur. Claro. Hay muchas historias increíbles que contar sobre esa migración, pero una de las cuestiones que a mí me interesa tanto es que, en efecto, hubo una asimilación en parte forzada y en parte asumida, porque esos padres de familia, mis abuelos en este caso, querían que sus hijos no sufrieran discriminación. Entonces ahí hay hablarles en la lengua de llegada y dejar las tradiciones en una especie de contexto familiar íntimo que nunca desaparecieron. Entonces hay una asimilación, pero no una completa pérdida. Y yo escribiendo sobre estos temas de la migración pensé muchísimo en si el factor en el que tenía que pensar era la pérdida y la pura pérdida, que es sobre todo un tema muy central en el tema del exilio, porque en el exilio el exiliado o la exiliada no tiene retorno, esa es su condición, no poder volver. Pero los que migran están en una situación un poco más intermedia, y es que podrían llegar a volver si reúnen dinero, si encuentran las condiciones políticas posibles, etc. Entonces yo empecé a pensar más que en la pérdida, también en lo que se gana. Para que el relato del migrante, para pensar el relato del migrante no como una pura pérdida, sino que también como una ganancia de otras lenguas, de otras culturas, de otros humores, como decías antes, que me gustó mucho esta expresión, y también como una ganancia para el lugar de llegada. Porque la realidad es que los lugares de llegada no sé cómo decirlo esto sin sonar demasiado valorativa, pero se mejoran con la llegada de los migrantes. Yo tengo esta experiencia como adulta, y es cuando llegó una oleada de peruanos a Chile. Yo siempre digo que nos enseñaron a comer, porque los chilenos tenemos una comida muy básica, muy mínima, sin sabores, sin salsas, sin maldad, digamos, sin esa malicia del picante. Y realmente aprendimos a cocinar y a comer gracias a los peruanos. Y ahora, con la gran oleada de venezolanos, yo siento que los chilenos estamos aprendiendo a ser más amables. En vez del qué de la tienda, es hola mi amor, qué lindo. No, yo siempre pienso, por favor, quédense más tiempo porque tenemos que repensar el trato. Digo, no estoy disminuyendo los otros problemas de los venezolanos y los peruanos, pero sí que hay una ganancia y una adquisición de nuevas maneras de ser para los que reciben esa migración. A veces, por supuesto, esa migración no es bienvenida, pero sin duda va teniendo a lo largo del tiempo un efecto. Entonces a mí me interesa también pensar en esas ganancias mutuas, ¿no? Porque si no, siempre el migrante es el que no es bienvenido y el que está en la pérdida, en la falta. Entonces eso por un lado, como para abrirlo para la discusión. Y lo otro es el concepto tan bello del espejo desplazado. Yo también, un poco pensando en contracorriente de esto, he pensado más bien que mi propia situación como descendiente de migrantes y como yo misma una migradora compulsiva, más bien he pensado que no es un espejo desplazado, sino que de pronto son muchos rostros los que uno empieza a ver en el espejo. O sea, no es que el espejo se desplazó, sino que una multiplicó sus rostros. Y he escrito sobre esto en ese libro, en la tercera parte de ese libro, Palestina en pedazos, porque precisamente de lo que me daba cuenta era que yo, que soy muy viajera, me iba siendo reconocida en diferentes lugares, los llamados no lugares de marca UG, que son los aeropuertos, los museos, los moles, esos lugares con poca identidad, en los que a mí me decían, ¿tú eres turca? Sin preguntar de dónde vienes. ¿Tú eres turca? ¿Tú eres peruana?
tú eres israelí, que eso es lo que a mí siempre me impactaba mucho, porque, bueno, por supuesto que debo parecer israelí, pero soy palestina y hay un conflicto ahí, ¿no? Entonces, de pronto pensé, claro, ¿cuántos rostros hay en mi rostro? ¿No? Y con cuántos rostros me puedo identificar yo cuando me miro y cuando me miran, y en qué nivel de proyección está eso, porque en realidad todos somos una gran mezcla, claro, y cada vez más. No solamente es el rostro, también es la ropa, la manera de hablar, la manera de moverse, la manera de reírse y por qué nos reímos, ¿no? Te estoy robando esta idea que me encanta. Pero me parece que para mí, más que el espejo desplazado, es una especie de espejo como una, no sé cómo se le llama esto, ahora se me escapa el concepto, pero son eso como multiplicidad de espejos en el que uno se mira y ve muchos rostros al mismo tiempo y muchos ángulos. Bueno, el de la casa de los espejos. Eso, la casa de los espejos. Iba a decir espejo roto, pero no creo que sea el caso. Bueno, eso lo dice García Márquez, ¿no? Habla de la memoria como espejo roto, pero yo más bien pienso en una multiplicación, y como ven, estoy en un lado como en el extremo optimista de lo que sucede en ese movimiento, diría yo, exceptuando tal vez el movimiento del exilio o del movimiento de la migración económica muy precaria, que no es mi situación, porque yo en ese sentido soy una viajera bastante privilegiada. Y bueno, en mi caso personal, si se me permite ponerlo también sobre la mesa un poco para acompañar lo que están diciendo tanto Lina como Valeria, yo pienso en la migración como un estado de la escritura, y también esto sirve para introducir lo próximo que me gustaría que conversáramos, ¿no? Yo siempre hago la salvedad cuando hablamos de estos temas, que yo soy migrante venezolana, inmigrante en España. Yo no me tuve que ir exiliada porque yo no tenía problemas con el gobierno, aunque difiera desde hace 22 años de la revolución, o sea, quiero decir, desde el principio, y aunque hubiera sido periodista en ejercicio en el país, en mi país, en un medio combativo que finalmente, pues, ahora no está en circulación más que en Internet. Pero a lo que yo quiero referir con esta diferencia entre exilio y migración es que yo escogí viajar. Yo escogí viajar por una cuestión personal, pero también la migración, la llegada a España es como una segunda parte de un intento de huida de mí misma, primero, que intenté hacer en Nueva York la primera vez que intenté emigrar, que fue cuando hice el máster en New York University, universidad donde Lina da clases, y fue como la primera oportunidad de salir de aquella formalidad del periodismo y darme permiso para verme a mí misma como escritora, fuera de aquello de ganar dinero. Luego yo tengo como una idea de qué manera el escritor puede ganarse el sustento, que no tiene nada que ver con el periodismo ni con la escritura pura y dura de todos los días, pero eso no viene al caso. Yo quiero un poco hablar de España como mi lugar escogido para venir, porque una vez que yo viví la experiencia en Nueva York, yo me di cuenta que yo necesitaba estar en un lugar donde las instituciones culturales y la cultura que me rodeara también tenía que estar en mi idioma, ¿no? Pero me refiero a mi experiencia como venezolana también por algo adicional, y tiene que ver con que la situación política del país creó una sensación de incilio dentro del país, que había ciertos grupos sociales y los grupos de creadores especialmente, que ya no se sentían identificados con lo que estaba ocurriendo en el país, como si de un día a otro hubieran amanecido en un país que no era suyo, y un país que además, desde el punto de vista del Estado, no les daba la bienvenida de ninguna manera ni los ayudaba. Entonces, yo creo que las personas que hayan visitado Venezuela últimamente coincidirán conmigo en que hay dos realidades. Una realidad que llaman del chavismo y otra de la oposición, una realidad que se llama de la pobreza, otra que se llama de la opulencia. En realidad son muchas realidades las que existen, y todas las realidades se sienten de alguna manera en incilio. Sin embargo, sobre ese incilio, y yo me siento que voy creando como cápsulas, espero que sean esas secciones de espejos a los que Lina hacía alusión, también está la condición femenina. Y la condición femenina dentro de un país como el mío, las sociedades latinoamericanas en esto, por desgracia, son todas muy parecidas, donde la condición de la mujer siempre está puesta de lado, donde dedicarse a escribir o a ejercer cualquier otra profesión de la creatividad siempre era visto para la mujer como un hobby
o como algo que se hacía al margen de la vida real, ¿no? Mientras los que escribían eran los hombres, y también aquella idea de que las mujeres solamente pueden hablar del mismo cuerpo femenino. Entonces yo iba luchando como contra todos estos estereotipos, y yo asumí que de alguna manera la migración para España iba a ser una manera de trascender todo aquello. Qué bueno que utilicé la palabra trascender y no una que me comprometiera más, ¿no? Pero luego me di cuenta que en realidad la escritura es esto. O sea, la escritura para mí es una manera de estar desplazada, de estar con este espejo desplazado. Yo vengo de varios desplazamientos consecutivos, entonces mi espejo va como montado sobre un coche, ¿no? Y luego está, para mí, el desplazamiento original y fundamental es la condición femenina. Y luego viene el asunto político, esta sensación de incilio a la que yo hacía alusión, porque es que dentro de mi escritura también hay una fuerte influencia política. Pero eso no viene solo por mí, sino viene porque la tradición de narradores venezolanos está muy apegada desde los años 60 al acontecer político, a narrar el acontecer político, a tratar de comprender lo que está pasando. Me doy cuenta, sin embargo, y aquí voy a cerrar con Tenet para luego poner sobre la mesa otro tema, que sí, que en efecto esta noción de estar en la mitad, no ser una cosa y otra, a mí me parece una manera mucho más cómoda para agenciar la literatura. Es decir, si no estoy ni allá ni acá, no tengo dolientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puedo ver en una realidad paralela, que no es la realidad venezolana, ni ya nunca va a volver a ser la realidad venezolana. Por eso me refería yo a esto que decías, Zenet, que la asimilación en el fondo nunca ocurre, pero tampoco será la española. Ahora es que yo he comenzado a hacer las paces con ello, pero hacer las paces con ello a través de la literatura. La pregunta que yo les quería proponer a ustedes dos, vista también el tema de conquistadoras, es qué de migración o qué de exilio hay también en la condición femenina y cómo eso lo utilizan para escribir. Yo me quedo un minuto antes y ahora contesto, porque vi que Lina tiene como una vocación muy optimista, podríamos decir, desde su experiencia personal en lo que hace a la migración, y quizás vos tenés una experiencia también un poco ecléctica, ¿no? Y yo quizás me acentué más sobre las pérdidas, pero también dije magisterio, ¿no? Porque de alguna manera la condición de migrante es una condición de aprendizaje y de incorporar cosas, o sea, se pierden algunas y se incorporan otras. Y engancho ahí con tu pregunta, porque yo creo que de alguna manera, yo no conté nada de mi historia personal, soy argentina, de provincias, soy abogada y me voy de Argentina con la debacle del 2001, con el corralito, porque me quedo básicamente sin trabajo. Entonces consigo un trabajo afuera y en vez de ponerme a buscar trabajo en Argentina, que era caótico, me fui, ¿no? Yo creo que sin la extranjería yo nunca hubiera escrito. De alguna manera, todas esas pérdidas, ese recuento de pérdidas con que empecé la charla y ese magisterio o esa ganancia que hice atravesando todas ciudades con M, en la hospitalidad del azar, como me gusta decir a mí, porque yo viví en Miami, en Milán y ahora estoy en Madrid. Entonces, de alguna manera lo que me di cuenta en lo personal, que lo único permanente lo instaura la palabra. No hay manera de fijar la vida, ¿no? Entonces, ahora sí me sumo a tu pregunta, Michi, y creo que de alguna manera para mí la escritura sirvió como país de residencia. En un primer momento fue un país de residencia muy cómodo, porque yo no tenía idea desde el ejercicio profesional de la abogacía de este lugar más residual que tiene o que ha tenido históricamente, no lo había pensado nunca, que tiene la escritura de mujeres, ¿no? Desde un lugar de agenda temática, porque si nosotros pensamos cuáles son las grandes novelas del pasado, vamos a ver que están escritas por hombres y por temas
que podríamos calificar como muy masculinos, que son los macrotemas, ¿no? Novelas que tratan las identidades nacionales, las batallas, la filosofía, no porque piense yo que estos temas son ajenos a la condición femenina, pero no había agenda para imponer los problemas del cuerpo, los vínculos, o era una agenda muy delgadita, ¿no? Yo en particular celebro mucho este Nobel a Annie Ernaux, no porque piense que no hay otros autores que lo merezcan, pero sino porque yo creo que de alguna manera este premio reconoce dos cosas, ¿no? Una, la estrategia de una escritora como la francesa que se valió de la autoficción, o sea, se valió de datos biográficos y de procedimientos ficcionales para colocar en la agenda nacional e internacional temas que no se trataban en la novela, ¿no? Su cáncer de mama, el Alzheimer de su madre, su aborto clandestino cuando en Francia no había ley del aborto. Entonces, todo esto ella lo novelizó partiendo de su experiencia personal y consigue, digamos, armar un mercado lector, que no es poco, ¿no? Pero la condición de mujer es un doble exilio para mí, contestando puntualmente tu pregunta. Es un doble exilio desde la etimología de la palabra patria, que es una palabra que deriva del padre. Patria literalmente es el país del padre. Y están saliendo algunas cosas en torno a eso. Destaco, por ejemplo, el último poemario de la poeta española Raquel Lanceros, que se llama Matria, y que reivindica para las mujeres como única patria la memoria, ¿no? Entonces, de alguna manera, veo que se van enlazando temas, ¿no? Se van enlazando la idea que para un exiliado probablemente su único refugio y su única patria sea la memoria, más allá de su nivel de asimilación o no al país de llegada. Y en el caso de la mujer, de alguna manera, la idea de la memoria como patria, yo creo que se refuerza y no quiero dejar sin palabras. ¿Qué opinas, Interesantísimo. Yo me voy a retroceder 10 minutos, sencillamente para decir que es verdad que yo tiendo a pensar en los lados positivos de ciertas experiencias, pero lo hago porque yo vengo de una especie de nihilismo muy pesimista, pero he combatido, digamos, esa posición porque en un momento de mi vida me di cuenta de que el pesimismo era como una energía que contradecía el hacer político. Porque para hacer política o para situarse políticamente hay que confiar, hay que tener al menos un punto de confianza de que las cosas pueden ser distintas y de que pueden ser mejores. Entonces, yo que era una persona que me centraba como en los aspectos negativos, empecé a pensar, como a forzarme un poco la mano para pensar dónde están las pequeñas ganancias, ¿no? Dónde están las fisuras también. ¿Cómo podemos pensar esto de otra manera que como se piensa a veces desde lugares más, que están un poco también más cristalizados? Entonces, por eso, digamos, solo para hacer un disclaimer de por qué intento buscar el otro lado, claro. Y es porque en fin, las situaciones de las que viene mi propia familia son situaciones tan negativas. La situación de los palestinos hoy, por ejemplo, uno la mira y la lee y la repiensa y dice, no ve solución. Entonces, ¿dónde encontramos maneras de volver a confiar en un hacer político que transforme las cosas? Y afortunadamente para mí, la situación de Chile, por ejemplo, ha sido muy transformadora, a pesar de que ha habido obstáculos en el camino y en este momento hay, digamos, un freno a ciertas transformaciones, tal vez demasiado revolucionarias para lo que el país conservador es, ¿no? Pero sí, digamos, reservando un elemento de optimismo y confianza en que las fuerzas políticas y sobre todo las fuerzas políticas de la calle pueden ser capaces de hacer cierta transformación. Y eso yo también lo llevo, digamos, a mi propia escritura actual. Entonces yo misma he repensado algunas de mis novelas y sus finales siniestros, no para buscar finales felices, sino que más bien para pensar en más aristas que una. Okay. Y complejizar también esos escenarios que uno va contando. Ahora, no tengo ni idea de cuál era la pregunenta. No, estamos hablando de la condición femenina y la posibilidad de que fuese otra extranjería dentro de la extranjería. Doble exilio, digamos, sí, ¿no? Sí, bueno, tenía que, sí, gracias, porque me gustó esta palabra que usaste, incilio.
Incilio, eso se usa en Incilio. Venezuela. Sí. Claro, yo me había cruzado con un término parecido, que es el sexilio, del que hablaba la comunidad homosexual, digamos en los años 80, 90, algunos de los teóricos. Yo lo sé esto porque escribí, como estoy muy interesada en el cuerpo y en los temas de enfermedad, como ven, no muy felices, me encontré con una comunidad sexiliada, ¿no? Donde se vivía el sexilio como exilio interno, porque no se podía hacer aquello que se era, no se podía formar comunidad dentro del país, y mucha de esta gente salió durante los años 80, 90, cuando pudo, para formar comunidades fuera, ¿no? Pero luego acaeció el SIDA, ¿no? Y ahí hubo como otro momento realmente nefasto, digamos, para esa comunidad, que volvió a sentirse discriminada, culpada, y volvió a vivir en un sexilio y además en una condena de muerte segura, porque el virus hasta el año 95 era eso. Entonces me crucé con este término que me parecía muy, muy grave, ¿no? El del sexilio, pero por supuesto que las mujeres también hemos vivido históricamente un exilio interior, ¿no? No solamente en términos de país o en términos de comunidad, sino que en términos también espaciales. ¿Qué lugares habitaban las mujeres? Era la casa, ¿no? Y el lugar, el espacio público era solo para las prostitutas. Entonces ahí hay un exilio interior, realmente interior, es puertas adentro es la vida de las mujeres, ¿no? Ahora, lo que también es muy interesante pensar en este lado más positivo es que justamente en esos espacios de lo doméstico es donde las grandes escritoras, las Brontë, por ejemplo, empiezan a escribir. O alguien como Virginia Woolf, que tenía una vida pública, pero cuya escritura ocurría sobre todo, porque además era una mujer que sufría de problemas psicológicos o psiquiátricos, no se sabe muy bien qué era exactamente lo que la aquejaba, pero que también tenía muchos momentos de cama, ¿no? De estar en cama, digamos así, creando. Entonces hay algo bien interesante, que es que además los escritores y las escritoras nos tenemos que encerrar para escribir, ¿no? Entonces hay algo que nos beneficia, digamos, en eso de lo privado, que es en el lugar donde podemos cerrar una puerta, si la tenemos, y esta era una reivindicación también de Virginia Woolf, cerrar una puerta para poder escribir. Ahora, esto que se puede decir en positivo, por supuesto, también se puede decir en negativo, y es que las mujeres muy bien si escriben su poesía encerraditas en su habitación y no la leen en público. Pero ¿qué pasa cuando pasamos de la escritura privada a la escritura pública y a la confrontación de ideas en el espacio público? Yo soy de una generación, yo empecé a escribir en el año 90 en Chile, en una generación donde, a pesar de que terminaba la dictadura y se suponía que estábamos en un momento mucho más abierto, yo no había leído casi a mujeres, porque no se enseñaban en la escuela durante la época de la dictadura. No había casi modelos de mujeres escritoras respetables. Entonces, claro, eso significaba que una no tenía modelos para escribir, y entonces internarse en el espacio público era un poco internarse en una especie de selva donde en realidad tenía muchísimos enemigos. Y de hecho, las escritoras de mi generación, y menciono a Nona Fernández, a Andrea Jeftanovich, a Alejandra Costamaña, tuvimos mucha oposición de nuestros pares y nos fuimos humilladas públicamente, ¿no? Entonces, claramente había un gran impedimento por tomar un lugar público que era el de la escritura en lo público, y de las ideas y digamos del respeto por el lugar de las mujeres escritoras. Yo siento que eso está cambiando, ha costado mucho, pero aunque todavía la escena no es ideal, pues estamos en un momento mucho más favorable. Yo pensaría, no sé cómo lo ves tú, querida Michi. Sí, yo creo que estamos en un momento favorable, pero cuidado con enamorarnos de las etiquetas. No, sí, o por sea, supuesto. digo que el momento es favorable, ciertamente estamos en el espacio público, pero luego el espacio público que nos ha tocado por una cosa generacional viene mediado por una cantidad de factores, entre ellos las redes sociales, que a mí me parecen más una losa que cualquier otra cosa, donde se van multiplicando etiquetas, y esto es un poco como la sociedad norteamericana, que es mi opinión personal al respecto, que si tú tienes una etiqueta, allí tú puedes existir, y me parece que esto se reproduce también un poco dentro de las redes sociales, y me refiero a este asunto de las etiquetas y las redes sociales, no vayamos las mujeres también a etiquetarnos dentro de tal cual línea de pensamiento
o tema, ¿no? O sea, porque eso me parecería como muy triste, que ya que nos abrimos al espacio público, pues que toquemos todos los temas. La maternidad, la guerra, el padre, la madre, el hijo, el hermano, todo, ¿no? Y un poco borrar esas fronteras, porque luego si tenemos la etiqueta es mucho más fácil que nos vuelvan a encerrar, ¿no? Es mi opinión al respecto. Yo quería también avanzar un poco, ir de lo íntimo a lo público y proponerles la posibilidad de pensar en una literatura latinoamericana transnacional, ¿no? Es decir, yo hace un ratito que hablaba de mi experiencia personal, lo hice aposta señalando que había vivido en Nueva York, un poco enamorada de lo que era la vida cultural de Nueva York. También cuando uno está dentro de la universidad es otro nivel de vida cultural dentro de una ciudad, pero también echaba un poco de menos eso de que la cultura fuese en castellano. En realidad hoy en día pienso que son experiencias distintas, que el idioma no tiene nada que ver, pero esta me sirve a mí un poco de... Pero sí. Okay. Ahora te digo. Ahora habla primero Lina, ahora Claro, digo. que hable Pero Lina. esto me sirve, déjame cerrar la idea Sí, porque sí, quiero sí. poner sobre la mesa dos cositas a ver cómo la ve. Pero esto me sirve también un poco para pensar que la condición de escritores y escritoras latinoamericanas tiene también sus bemoles, porque una cosa es ser un escritor o una escritora latinoamericana en su país, produciendo en castellano para el mundo. Otra cosa distinta, o para su país, así, otra cosa distinta es hacerlo desde los Estados Unidos, y otra cosa distinta es hacerla en España, donde aunque sigue siendo tu lengua, tú estás en una condición completamente distinta, ¿no? Ponía como referencia, creo que les mandé a ustedes el recorte de periódico, contextualizo a las personas que están aquí presentes. Un momento, el 29 de septiembre salió un artículo, creo que fue en el periódico El País, en todo caso creo que es de Berna González Harbor, donde se refería a la traducción y al hecho de que la lengua castellana, en este caso decía la lengua española, yo prefiero la denominación castellana porque soy venezolana y porque así lo llamaba Andrés Bello en su gramática. En todo caso, las traducciones de lengua española son solamente el 3% de las traducciones que se hacen en Europa, ¿no? Y aquello, por supuesto, se dice con gran preocupación porque en unos días comienza la Feria del Libro del Frankfurt. Ahora, yo como escritora latinoamericana me propongo a mí lo que les propongo a ustedes. Bueno, ¿y eso cómo nos deja a nosotros y a nosotras, provenientes de América Latina, viviendo en este país? Ciertamente dentro del artículo, y he de decirlo, se citan a varias escritoras latinoamericanas, principalmente argentinas, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, se cita también a Leonardo Padura. Claro, son autores latinoamericanos, uno produciendo, Mariana y Leonardo produciendo en sus respectivos países, Samantha produciendo en Alemania, pero sigue habiendo como esa interrogación enorme puesta, okay, ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura en castellano? Y vale la pena que nos metamos todos dentro del mismo tobo. No sé, sí, déjame empezar porque mencionaste el tema de Estados Unidos, que me parece realmente interesante. Yo habiendo vivido 20 años en Nueva York, primero como estudiante de doctorado y ahora como profesora. Ese artículo que citabas de Berna también habla de las traducciones al inglés, y las traducciones al inglés son igualmente escasas. Y las mujeres ocupamos un porcentaje aún más escaso, digamos, dentro de ese espacio. Lo que pasa en Estados Unidos es que se suele celebrar el hecho de que hay tantos hispanohablantes, como se les llamaría ahí. Lo que pasa es que esos hispanohablantes son sobre todo migrantes o hijos de migrantes económicos que no son los que leen literatura o de manera más masiva leen literatura y cuyos hijos se forman en inglés, con lo cual su lengua de lectura es el inglés, no es el español. A esto sumamos, entonces, ese gran público supuestamente lector de la literatura escrita en español, pues realmente es un poco una ilusión que en un momento era una especie de expectativa de España como fuerza editorial. Se dieron cuenta de que el Alfaguara Global y el Alfaguara Miami, pues eso era ser una fantasía. Sí. Bueno, a esto hay que sumarle que el español en Estados Unidos no ha sido hasta ahora lengua de prestigio. Digamos, con la excepción del boom y con la excepción de Bolaño, levantado sobre todo por Susan Sontag y después muy famoso, no ha sido una lengua de prestigio. Entonces, ¿qué pasa en una editorial cuando llega un libro
escrito en español. Nadie lo puede leer. Ahora eso está cambiando también. Pero hasta ahora realmente no había habido editores que leyeran en español, que tenían que pedirle a alguien que leyera el libro por ellos y que de pronto lo contrataban, el libro se traducía y luego el editor lo rechazaba porque no era el libro que esperaba de América Latina. ¿Y qué esperaban de América Latina? El boom, otra novela, otra gran novela del boom, o novelas sobre la dictadura, el sicariato, ¿La prostitución? sí, Sí. y la violencia en general. Entonces, claro, si una era una escritora latinoamericana que estaba escribiendo sobre otros temas, no tenía absolutamente ninguna posibilidad. De hecho, yo me demoré 14 años en poder publicar mi primera novela al inglés, o sea, traducida al inglés. Y hay casos de escritores latinoamericanos, nombro puntualmente Valeria Liceri, que es un caso bastante especial, que ahora escribe directamente al inglés y luego ve que hace en castellano, porque ahí hay una puerta abierta mucho más expedita. Entonces también ha habido cajones y categorías en el mundo del inglés que me parece interesante pensar, ¿no? Ahora, aquí en España para mí ha sido medio curioso, digamos, porque yo entro a España a través de Penguin Random House Chile, más bien. Y ahí de pronto ocurre que mis libros empiezan a aparecer aquí también, pero mis ediciones aquí son de 500 ejemplares. O sea, no es una gran distribución, porque es lo que ellos creen que van a poder vender de mis libros. Entonces, no es tan simple, no es tan fácil, y yo creo que una de las cosas que dijiste, Michi, es fundamental, y es no dejarnos encerrar en otro cuartito, ¿no?, de la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Muy bien. Sí, yo reforzando tu idea sobre Estados Unidos, que tengo una experiencia mucho más breve, yo ingreso, digamos, a la literatura a través de los clubes de lectura. Yo, como les conté, me voy a vivir a Estados Unidos como abogada, trabajo en inglés, pero muchos de mis compañeros son hijos de cubanos, hijos de nicaragüenses, etcétera, que hablan un castellano perfecto, irrumpen con palabras que yo me doy cuenta que es porque no saben que existe en castellano, porque sus padres han sido de una condición más pobre, entonces ellos hablando castellano te dicen, oye chica, que me voy a hacer un manicure. Y le dices, no, vas a la manicuría o te vas a hacer... Eso existe, te decían, ¿no? Y entonces me encontré con esa realidad de hijos de personas de habla hispanoparlantes, ¿no?, como le dicen en Estados Unidos, que no conocían una parte del castellano y que eran analfabetos. O sea, te escribían un correo y no solamente los errores de la V o la B, la S, la falta de tildes, etcétera, sino que no sabían dónde terminan las palabras. Hablaban, al habla era perfecta, pero analfabetos en la lengua de sus padres, ¿no? Entonces empezamos a hacer un club de lectura. Ese es mi inicio con la literatura. Yo empiezo a hacer un club de lectura como para difundir un poco la cultura y porque además me daba cuenta de eso, ¿no?, que eran gente lectora pero que querían saber algo de los países de sus padres, etcétera, ¿no? Eso como apunte. Luego está el tema de las etiquetas, Michi, que me parece una pregunta muy interesante. Yo no sé si definirnos, o sea, hay una problemática, que es la que dijo Lina, que se puede replicar en muchísimos casos, la idea del escritor o la escritora que vive en un país y cómo está distribuida su obra. Vos, por ejemplo, estás en Penguin. Yo, mi obra de narrativa, que son cuentos, está publicada en España, y hay una edición argentina, y en Latinoamérica no sé cómo está más o menos distribuida. Pero, por ejemplo, la poesía, que yo tengo 3 libros de poesía, están solo publicados en España. Yo no soy poeta para mi país de origen, y tengo obra premiada aquí en España, y ahora en noviembre va a salir un libro mío traducido de poesía al alemán. Y sigo sin ninguna editorial argentina que quiera publicarme poesía, porque es un género muy marginal. Bueno, las ganancias de la poesía es un género que se mueve mucho con el poeta ambulante, digamos, yendo a recitales y vendiendo su obra. Entonces, hay un tema muy difícil que tiene que ver con el escritor migrante y la distribución de su obra. No sé si funcionaría una etiqueta transnacional, así como dices, Michi, ¿no? Los autores, pues yo que sé, autores latinoamericanos que escriben desde España, al final sería otra etiqueta más. El problema de las etiquetas con la literatura también tiene mucho que ver, que se inscribe un poco en lo que decía Lina, ¿no?, con la idea de que
casi siempre se le ha pedido, y sobre todo a la literatura latinoamericana, que sea testigo de la identidad nacional y de los conflictos que conforman su país. Entonces, si vos sos un escritor colombiano y no escribís del narcotráfico, no sé para qué viniste a escribir, ¿no? Sería la pregunta. Una cosa así, ¿no? Este tema, que es un tema, o sea, que sigue vigente, es un tema que plantea, por ejemplo, Borges en un ensayo de 1951, El escritor argentino y la tradición se llama, ¿no? Es un ensayo breve que lo pueden buscar por internet si quieren, ¿no? Y él reivindica como, para el escritor argentino, pero a la vez para los escritores y escritoras a nivel mundial, la posibilidad de escribir de lo que se te da la gana, ¿no? Y entonces trae el ejemplo del Corán, que es un libro que creo que tiene 3 veces citada la palabra camello. Y él dice, claro, los árabes no necesitan poner camellos para saber que son árabes, ¿no? Entonces, de alguna manera, un argentino no necesita escribir tango para saber que es argentino. Es un tema muy complejo, en el que creo que está muy instalada la literatura y no tanto otras artes, y pienso ahora en todos los medios audiovisuales. Yo tengo hijas adolescentes que hablan, sí, vamos terminando, que hablan con mexicanismos, colombianismos, cosas de Venezuela que mejor no digo en público, y ellas ni siquiera las identifican, no las identifican como provenientes de un lugar. O sea, hay una transterritorialidad discursiva, y desde el imaginario, porque a mis hijas les encanta La Llorona, ¿no? Y ellas son nacidas en Milán, criadas en España, de padres argentinos. Entonces, no sé cómo se resuelve esto. Es un tema más... Y se nos acabó el tiempo. Y se nos acabó el tiempo. Bueno, con la idea de la territorialidad. Uy, yo me quedé yo allí. Pues queremos invitarles a que vayan a la exposición de Conquistadoras. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Gracias. Ay, yo estoy empeñada.